Imagina que es una tarde tranquila y el sol empieza a esconderse detrás de los altos muros del cementerio del Ángel. Y mientras caminas por los senderos, el aire se empieza a llenar de distintos aromas, de distintas flores frescas. Estas flores son las que están adornando múltiples tumbas. Y entre todas esas tumbas destaca una. Es un monumento discreto, pero siempre visitado. Es la tumba de Luis Banquero Rossi. Su nombre, que está grabada en una cruz de laja clara, hace memoria al poderoso empresario pesquero que perdió la vida de manera muy violenta en manos de extraños en el año 1972. Y rodeado de arreglos florales y visitantes que pasan a diario y rezan en silencio. Banquero ha sido elevado a una especie de santidad popular, un santo no oficial, al que se le pide por trabajo, salud y fortuna. El espacio es sobrio, pero el aura está cargada de promesas que esperan ser cumplidas. Luis Banquero Rossi nació el 11 de octubre de 1929 y él nació en Tacna. Creció en una familia de inmigrantes italianos de muy escasos recursos. Ellos habían venido aquí al Perú, como muchos inmigrantes italianos, con ganas de poner un negocio y buscar mejores oportunidades aquí en Perú. Al final terminaron teniendo un viñedo y una pequeña bodega. Luis terminó sus estudios en el Colegio Nacional de Tacna, pero su sueño era ir a Lima y vivir en la ciudad. Pero su papá no estaba de acuerdo. Una vez que él terminó el colegio, su papá le consiguió un trabajo en el Banco Italiano. Era un puesto no muy importante, pero el padre creía de que él podía hacer carrera ahí. Y era una oportunidad que el padre no quería que Luis desperdicie. Aparte, el padre también tenía la idea de que Luis debía de continuar el negocio de la familia y que tenía que aprender el negocio de la familia. Es decir, que cuide del viñedo y de la bodega. Pero más que nada, el padre insistía que Luis no se vaya de Tacna, o al menos que no se vaya a Lima. Pero Luis insistía que él quería ir a la universidad. Y ya bueno, no importa si no es en Lima, cualquier universidad de cualquier provincia. Y lograron convencer, él y su familia lograron convencer al papá de que lo dejen ir a Trujillo a estudiar. Entonces quedaron en que Luis iba a ir a Trujillo, se iba a hospedar en la casa de su tío para poder ir a la universidad en Trujillo. Y listo, Luis ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo para ingeniería química. Su primo también estaba estudiando la misma carrera, pero él estaba en ciclos superiores. Y así conversando, como quien conversa con su familia en la sala, le comentó sobre un proyecto que él tenía. Tenía que para una clase fabricar, o sea, hacer jabones. Es ahí cuando a Luis se le ocurre una idea. Y en esa época, el contexto es que en esa época había escasez de jabón en Perú. Entonces la idea de Luis fue, hagamos jabones, vendámoslos y hagamos más, porque faltan. Nosotros vamos a ser, digamos, los únicos que van a tener casi todo el mercado inmediato. Ahora, obviamente, claro, ellos se sentaron, empezaron a hacer los jabones y terminaron de hacer los jabones. Los jabones no eran perfectos, es más, eran un poco deformes. Pero igual, como había necesidad y Luis lo sabía, igual pudo venderlos. Y como Luis llegó a vender todo, dijo, ya, hagamos más. Y compraron todos los insumos necesarios para hacer los jabones artesanales. Y nuevamente, los jabones no se veían bien. Y los tanto así que los primos pensaban, esto es invendible, ya perdimos el dinero, fue todo. Pero Luis al mes vendió todo lo que fabricaron. Al mismo tiempo, su prima tenía otro negocio, que era vender alcohol de manera local. El problema es que no le iba muy bien porque había demasiada competencia. Y bueno, habían empresas mucho más grandes que hacían lo mismo que lo que ella estaba haciendo. Y ella no tenía cómo competir con ellos. Entonces a Luis se le ocurrió vender ese alcohol más bien hacia las afueras de la ciudad, donde casi ya en esa época no llegaba el alcohol. Se asociaron ellos dos y empezaron a vender alcohol hasta en Puno. Él se fue a Puno llevando alcohol y regresó con 60.000 soles en el bolsillo por todo lo que había vendido. Y es ahí cuando a él se le empieza a ocurrir vender al por mayor y vender en otras provincias, no solamente limitarse a una sola. Y mira, él ya tenía recién 22 años
Y ese negocito que había armado con su prima ya se estaba convirtiendo en el negocio más grande de alcohol en esa zona. Un día de esos también se dio cuenta que las azucareras de la zona desechaban una gran cantidad de un producto llamado melaza. Él averiguó que esta melaza podía mezclarse con forraje y usarlo como alimento para ganado. Entonces agarró, fue a comprar melaza, fue a comprar forraje, lo mezcló, hizo el preparado y lo empezó a vender. Y nuevamente su negocio, su idea de negocio creció tremendamente. Pasaba el tiempo y se llegó a graduar de la Universidad Nacional de Trujillo de Ingeniería Química. Pero me parece que sus verdaderas lecciones, las que le sirvieron como para los negocios, eso lo aprendió fuera de las aulas, en los negocios que él iba viendo que su familia tenía y sus ideas que él las podía poner en práctica. Desde el pequeño viñedo que su familia tenía desde que él era niño, hasta la bodega, hasta ya en esa época cuando él terminó la universidad, estaba creo vendiendo cargamentos de piña, tractores y autos. Ahora, por cosas del destino, él conoce a dos socios. Eran dos dueños de empresa. Uno de ellos era Carlos Manucci y otro era Donald Grossman. Ellos tres decidieron crear la empresa importadora Trujillo. Y nuevamente esta empresa empezó a tener muchísimo éxito. Y trabajar ahí le permitió tener no solo éxito, sino le permitió viajar. En uno de esos viajes terminó en Chimbote. Y es ahí donde empieza a aprender sobre las conservas de pescado. Y se le ocurrió muchísimas ideas con respecto a esto, tanto que automáticamente apenas encuentra teléfono, llama a Carlos Manucci para contarle todo lo que se le estaba ocurriendo, todo lo que había aprendido. Pero Carlos le dijo, ni hablar, no hay forma, yo ya me he quemado con las conservas. Pero Luis lo llegó a convencer. Luis le dijo, yo me hago responsable de todo. Tú solo estate ahí o pon el dinero. Paso uno de lo que hizo Luis fue comprar una empresa que estaba endeudada y por cerrar. Esta se llamaba Pesquera Chiclayo y le cambió de nombre a esta a Florida. Paso 2 es que se demoró casi 2 años en entender toda la industria. Durante los años 1954 y 1955 incluyendo, investigó las fábricas en Chimbote y se encargó de ir al Chimbote a conversar, al muelle, a conversar con todos los pescadores. Y iba al muelle a estudiar todo el proceso de compra del bonito, de venta. Y en esos casos muchas veces terminó reclutando a los pescadores con los que se encontraba en el muelle y a las personas en general vendedores que se encontraban en el muelle. Paso 3 para el éxito que tuvo, me parece, fue que había bastante informalidad en esa época. Y él, en medio de la informalidad, era uno de los pocos que ofrecía orden en todos sus tratos, en todos sus acuerdos con compradores y con trabajadores. Les pagaba a todos a tiempo y las instalaciones también eran ordenadas. Y es ahí cuando empieza a llamar la atención, porque producía sin detenerse y pagaba más de lo que otros pagaban a sus trabajadores. Pero como era más productivo, podía vender más barato sin perjudicar los sueldos de sus trabajadores. Para 1955 él había estado ahorrando también. Ahorró de todos sus múltiples negocios. Esto es antes, ahorita les he dicho los pasos, digamos, para que Florida tenga éxito. Pero él compró Florida, esta empresa que se estaba yendo a la quiebra, con todos sus ahorros que había recolectado de varias pequeñas empresas o microempresas hasta 1955. Recolecta toda esta cantidad de dinero y se va a comprar esta empresa que estaba en decadencia. Y a esta le cambia de nombre a Florida. La cosa es que recuerdan que Carlos Manucci le había dicho, ya, bueno, está bien, ya me convenciste. Estaban a punto de empezar el funcionamiento de la empresa y Carlos Manucci fallece. Y su familia iba a ser heredera automática de todas las acciones de Florida, entonces tenían que hacer todo ese papeleo, ¿verdad? Y él iba a ir a conversar con ellos para ver cómo iban a manejar esto, lo de las acciones. Pero la familia decide vender. Luis Banquero dice, trató de convencerlos de que no vendan, de que había un gran futuro ahí, pero la familia no le creyó y tomó el consejo de su abogado personal de la familia, su abogado familiar, mejor dicho, que les dijo que vendan, que esa empresa lo único que les iba a traer era problemas. Y le transfirieron la propiedad enteramente a Banquero Rossi.
Lo que sucedió es que en un mes, Florida se convirtió en la conservera número 2 de Chimbote. En un mes. Y recuerdan que dije lo de la formalidad y el orden, pues a esto me refiero. Luis Banquero tenía buses para que recojan y regresen a sus trabajadores a lugares por donde vivían, ¿no? Distritos a los donde vivían. Les daba facilidades para que lleguen al trabajo y regresen a sus casas. Todos tenían uniformes. Y adicional a eso, él quiso mejorar los procesos de producción para no tener que bajarles el sueldo a sus trabajadores y no tener que hacerlos trabajar más tiempo de lo debido, pero igual seguir produciendo más. Entonces ya así, ¿no? Corriendo en pocos años empezó a transformar empresas que estaban a punto de quebrar en potentes productores de harina de pescado y aceite de pescado y creció rapidísimo. Llegó a poseer cerca de 320 barcos y se aseguraba de controlar así a precisión cada eslabón de la cadena productiva. O sea, no sé, pero me parece que el truquito ahí es que conocía cada parte de su negocio al milímetro, porque conversaba con los trabajadores, estaba ahí. No es que la gente estaba trabajando y él estaba en su spa, en Dubái, en el avión, en su casa. No, era él estaba ahí en la empresa, en la fábrica. Algo más también que me pareció interesante es que empezó a construir alrededor de sus fábricas. Estaban muy alejadas. Construía viviendas, escuelas y postas médicas para sus empleados y sus familias. O sea, la lealtad que él estaba cultivando era bastante fuerte. Pasaba el tiempo y ya para 1958 la industria pesquera del Perú empezó a crecer al punto que se volvió conocida de manera internacional. Las industrias pesqueras de Banquero Rossi generaban más de 60 millones de dólares y la influencia de Banquero Rossi se extendía ya más allá de la pesca. Era un empresario internacional ya. Tanto que le empezaron a hacer la competencia a empresas transnacionales y estas empezaron a hacer esfuerzos desesperados ya para tratar de recuperar las ventas y se pusieron casi como en una guerra con las empresas de Banquero y con el Perú. Lo bueno es que Banquero Rossi ya tenía la oportunidad de poder viajar y empezó a generar acuerdos con todas estas empresas para que, digamos, yo te doy una manito y tú me das una manito y salvamos ambas de nuestras empresas y no, tú no me perjudicas a mí y yo no te perjudico a ti. Y ahí empezó a abrirse campo, no solamente en la pesca, sino que creó astilleros, invirtió en minería, aviación, medios de comunicación y hasta en fútbol. Se volvió dueño del Club Atlético Defensor Lima. Y nada, se convirtió en una persona que tenía una fortuna inmensa. Pero nunca compró una casa en Lima. Más bien en Lima vivía en una pequeña habitación de un hotel llamado Crillón. Ahora, la vida de Banquero Rossi llegó a un desenlace abrupto el 31 de diciembre de 1971. Empecemos desde un inicio, desde ese día, ¿no? A las 8 de la mañana, él salió del hotel para ir a la oficina. Al mediodía, más o menos, él sale de la oficina y se encuentra con una mujer llamada Silvia Hildoy, con quien mantenía una relación, una relación. Y salieron a almorzar. Luego se dijeron hasta luego. Él regresó a la oficina a seguir trabajando y se encontraron más tarde ya cuando él sale de la oficina y le dijo, ¿sabes qué? No voy a poder pasar año nuevo contigo, pero que tengas un feliz año nuevo y ya nos vemos el próximo año. Él celebró el año nuevo en su casa de Chaclacayo, con quien era su secretaria y su novia oficial. Y luego de eso se fue a la casa de un amigo de él para continuar la celebración. Ahora, la secretaria y novia oficial de Luis Banquero Rossi se llamaba Eugenia Cesarego y es un personaje importante de aquí en adelante. Después de todas estas reuniones, de estas fiestas de Año Nuevo, supuestamente se despiden y él entraba a su casa. O ellos entraban a su casa. Pero luego de que entran a la casa de Luis Banquero, todo es incierto. La cosa es que el 1 de enero, en la noche, la familia de Luis Banquero Rossi recibió una llamada. Era Eugenia Cesarego pidiendo ayuda de manera desesperada.
el cuñado de Luis acude a la casa rápidamente, lo más rápido que podía, porque estaba en Chaclacayo, y llega y automáticamente ve la escena y llama a un vecino que era doctor. Lo ven, lo examinan y ven que estaba todo golpeado, estaba golpeado al punto que estaba irreconocible y parece que también estaba amarrado. Por alguna razón pensaron que él seguía con vida, entonces lo llevaron a una clínica. Pero en la clínica lo único que pudieron hacer es declarar su fallecimiento. Eugenia desde el primer momento acusó a Juan Vilca Carranza, el hijo del jardinero de la casa de Chaclacayo de Luis. Eugenia comentó esto porque ella dice que estaba presente en todo momento, es decir, ella y Luis Banquero entraron a la casa de Chaclacayo juntos después de la fiesta, pero que durante toda la conmoción, durante todo el suceso, ella estaba amarrada. Lo sospechoso es que ella, cuando todo culminó, no atinó a llamar a la policía, sino que llamó a la familia de Luis Banquero. Mira, es entendible por el shock. De repente la chica estaba en shock si es que lo que ella cuenta fue real. Pero adicionalmente, el cuñado, cuando declaró, dijo que cuando él llegó a la casa, la vio a Eugenia muy tranquila, versus lo que había escuchado por la llamada. Muy tranquila, no solo tranquila, sino arregladita, muy arreglada, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Mientras tanto, la policía fue a buscar a Juan Vilca Carranza para tomar sus declaraciones, ya que él era ahora el primer sospechoso. Y cuando lo encontraron en su casa, tranquilo, tomando una siesta. Y no solo eso, sino que él medía menos de 1,5 metros y pesaba menos de 50 kilos. Acuérdense que Luis Banquero medía más de 1,80 m y pesaba 90 kilos. Definitivamente tendrían que haber sido más personas las que estaban involucradas en, en esta situación. Lo raro es que Juan Vilca se declaró culpable de inmediato. Dijo que él era culpable y que lo único que quería era dinero para operarse la cara. Ahora, muchas cosas raras sucedieron durante la investigación. El juez Raúl Cubillas no ordenó cerrar la casa y pasaron como 2, 3 horas durante las cuales cualquiera podía entrar a la casa donde había sucedido el crimen y mover la evidencia como quisiera. O sea, el lugar estuvo abandonado y disponible para cualquiera que quisiera entrar. Él tampoco ordenó el peritaje requerido. Y dicho y hecho, la casa se llenó de policías, de familiares, de personas de la prensa. Entonces, digamos que ya no iban a haber huellas válidas. Encima, aparentemente, había una estatuilla con la cual se habían propinado todos estos golpes. Y el juez se la empezó a pasar de mano en mano a todos los policías para que la revisen. Sin guantes. No solo eso, sino que todos los presentes movían las cosas de la casa, como curioseando, en vez de estar investigando. Ya no, y para rematar todo, para que sepan que la ineptitud no es reciente, como ya se había hecho tarde y tenían hambre, abrieron el frigider de la escena del crimen y se comieron lo que había en el frigider. Luego de eso, el juez interrogó nuevamente a Juan Vilca, el cual ya había cambiado un poco su versión. Ahora decía de que Banquero le había regalado a él la misma arma que él usó ese día. Ese día entró con el arma, amenazó a Banquero y lo amenazó solamente para que escriba una carta a la clínica para que lo opere de la cara, porque no le gustaba cómo se veía. Y que lo amarró a él y también amarró a Cesarego. Y luego él, Juan Vilca, se fue al segundo piso al baño por unos minutos. Por la ventana del segundo piso vio a una mujer llorando llegar. Y cuando él llegó al primer piso, ya Luis Banquero Rossi estaba sin vida. El juez solamente tomó la declaración, pero no le hizo ninguna pregunta a Juan Vilca para aclarar todas las inconsistencias que estaba contando. Luego de eso, pasa un poco de tiempo y salen los resultados de la autopsia y las cosas se ponían aún más raras. Banquero había sido amarrado después de haber perdido la vida. Entonces las declaraciones de los dos, Juan Vilca y de Cesarego, la novia, ambas eran falsas. Adicionalmente a eso, los golpes habían sido dados con manopla de hierro y habían sido hechos con una gran fuerza, es decir, allá. Y a Juan Vilca le hicieron pruebas de fuerza
Y estas pruebas demostraron de que Juan Vilca no hubiese sido posible de cometer ese crimen, ya que Juan Vilca tenía casi la fuerza de un niño pequeño. Pero por alguna razón, este juez Cubillas dijo que esa era la declaración que quedaba, y no solo eso, sino que lo declaró culpable, porque ya había una confesión, a pesar que obviamente era falsa. Obviamente nadie le creyó, y todo el país sospechaba de que todos estaban involucrados para encubrir el crimen. Todos sospechaban del juez, del poder judicial, del gobierno. Y la familia reclamó, no se quedaron callados. Ellos reclamaron y lograron que se cambiara de juez. El nuevo juez se llamaba José Santos Quiquizola. Y con este nuevo juez se empezó ya a tomar en cuenta todo lo que el juez Cubillas estaba ignorando. Para este nuevo juez, Juan Vilca no era el asesino, o al menos no era el único asesino. Y obviamente Cesarego mentía. Encima, nuevas investigaciones habían mostrado que el cuerpo había sido movido por toda la casa numerosas veces, cosa que Juan Vilca no hubiese sido capaz de hacer. Luego volvieron a interrogar a Juan Vilca y volvió a cambiar su versión. Su nueva versión era que Eugenia Cesarego lo había inducido a que le quite la vida a Luis Banquero. Pero la versión final, que parecía más creíble, es que fue Cesarego con otros 3 hombres. Pero la versión final, la que parecía ya más creíble, es que había sido Cesarego con otros 3 hombres que habían ingresado a la casa antes de que él ingresara. Luego ya le tocó a Eugenia Cesarego dar su versión. Su versión consistía en que ella había llegado a la casa y alguien la obligó a amarrar a Luis Banquero, lo cual es falso porque habían demostrado de que él fue amarrado después de haber fallecido. Y encima se determinó que la hora de fallecimiento oficial de Luis Banquero fue entre las 3 y 5 de la tarde. Mucho antes, muchas horas antes de la llamada de Cesarego a la familia. El juez Santos asumió que ambos eran culpables, o al menos que ambos escondían información muy importante para esclarecer quién era el culpable. Luego se determinó que Luis Banquero falleció entre las 3 y las 5 de la tarde, lo cual indica que la llamada de Cesarego a la familia, ¿recuerdan? Llegó cerca de 5, o sea, llegó mucho más tarde porque ella llamó en la noche. Entonces el juez Santos asumió que ambos eran culpables, pero que también ocultaban demasiado. Ahora, también las sospechas no solamente cayeron sobre Juan Vilca, que fue declarado culpable, sino también como Cesarego. Y ambos, bueno, él fue a prisión por asesinato y ella fue a prisión, pero luego a los 5 años fue indultada. Luego también hubo muchas historias conspirativas. Una de las más intrigantes señalaba que el asesinato de Banquero estaba vinculado a Klaus Barbie, el temido criminal nazi que se encontraba en fuga. Se dice que Banquero y su colaborador alemán llamado Herbert John habían identificado a Barbie en Chaclacayo, poco antes del asesinato, y creen que eso pudo haber, digamos, hecho de que acabaran con la vida de Luis Banquero, porque había identificado y de repente iba a denunciar a Klaus Barbie. ¿Sabes? Eso me hace acordar un poquito a la película I Portieri di Notte. No sé si la han visto, pero claro, no es exactamente igual, pero también se trata de un nazi que se estaba escondiendo y por ahí lo identifican y ¡zua! Bueno, si el video les entretuvo, les pareció interesante, o si quieren ver mis videos cada vez que los suba, podrían, no sé, si quieren, se suscriben, le dan clic a la campanita si quieren que YouTube les avise cada vez que subo un video. Y si quieren colaborar un poquitito con mi canal, mis vistas, le pueden dar una manito arriba a mi canal. ¿Qué hablo? A mis videos. Ok, hablamos pronto.